Saludamos al doctor Mario Jaramillo Paredes. Él fue miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario de Independencia de la SUAY, exrector de la Universidad de Cuenca, un activo ciudadano. Quisiéramos, doctor Jaramillo, conocer su punto de vista sobre la coyuntura actual cuando Cuenca permanentemente se muestra inconforme. Hoy, un tanto más protegida de la pandemia, pero también más aislada del resto del país, asiste a un primer hito de gobierno de Guillermo Lasso a los 100 días. Importante escuchar su evaluación. Gracias y un cordial saludo. Yo diría que un análisis o un primer acercamiento, un análisis sobre los 100 primeros días del nuevo gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, debería enfocarse en dos aspectos, muy brevemente. El primero, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, por supuesto. Y en segundo lugar, lo que pudo haber ocurrido, aunque sea una mera posibilidad, de no haber triunfado el gobierno de Lasso y haber triunfado la otra candidatura. Me parece, dentro de esa óptica, pues que un primer gran paso es la confianza que en términos generales siente el país con el nuevo gobierno, más allá de los normales descontentos, más allá de una oposición que es sana, más allá de las necesarias críticas. Creo que hay un ambiente de confianza, un ambiente de optimismo que se expresó inclusive en los primeros días a través de lo que se dio en llamar el efecto Lasso, un descenso en el riesgo país, en los números del riesgo país, un aumento un crecimiento relativo de la economía, una cierta tranquilidad de los agentes económicos. Creo que esos fueron los pasos fundamentales o los efectos fundamentales en una primera instancia. Yo Como no quisiera. percepción general, ¿coincidiría usted con esa encuesta de Sedatos publicada el día de ayer que da cuenta de un 59% de aceptación de los ecuatorianos con Lasso? No conozco, confieso, la encuesta del día de ayer, estuve complicado por razones personales y de salud, pero me parece que debe estar en torno de eso. Que yo sabía existía en los primeros días o en las primeras semanas alrededor de un 70 u 80%, que haya disminuido al torno del 60 me parece normal, sobre todo considerando los problemas económicos y de desempleo que hay, pero creo que en todo caso son números positivos todavía. Yo le decía hace un momento que no quisiera insistir porque ya se ha insistido mucho en el cumplimiento de la primera campaña y ciertamente la más importante o la primera promesa y la más importante que era la de la vacunación. Se Pero ha cumplido. sí quisiera pedirle, quizá a manera de ejemplo, de ilustración, ¿cómo ha vivido usted personalmente este cambio en el tratamiento de la pandemia tras la vacunación? Pues prácticamente todos los ciudadanos de Cuenca, un 77% es la cifra para el Azuay, hemos sido ya doblemente vacunados. Mire, si quisiéramos hablar a favor de, o puntos a favor del anterior gobierno, hay que decir que la pandemia cogió de sorpresa a todo el mundo. Los primeros fueron pasos titubeantes, con muchos errores, con desconocimiento normal, pero ciertamente en el gobierno de Moreno hubo una sensación de intranquilidad, de inseguridad, de no saber cuándo le llegaba la vacuna a uno, cuándo accedía a ese derecho y a ese bien. El gobierno de Guillermo Lasso cambió esa situación e hizo que empiece a fluir el proceso de vacunación, se centró todo el interés, me parece, allí en esos primeros días y ciertamente funcionó, más allá de los Dejó de problemas ser de económicos. alguna manera un privilegio y se convirtió más bien en un derecho común y general para los ciudadanos. Así es, dejó de ser un privilegio y quienes asistimos normalmente a la vacunación, como la gran mayoría de los ciudadanos, haciendo cola, en el caso mío, en el Coliseo Jefferson Pérez, en la primera vacuna, en la segunda, en las instalaciones de la Universidad de la SUAY, el proceso fluyó. Esperar una hora, 30 minutos para una vacuna que tenía la importancia que sigue teniendo, no es un tiempo mayor.
Creo que fue un acierto lo que allí ocurrió y es un acierto, como se ha destacado en estos días por parte del propio gobierno, no solamente del régimen, sino es un acierto también del país, que mayoritariamente respondió a través del sector público, del sector privado, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, que emprendieron una gran campaña en favor de la vacunación. Vayamos más allá. Pues esto de la vacunación es una obligación de los gobiernos, que ojalá todos lo cumplieran en la medida que está haciendo el gobierno de Lasso. Pero Guillermo Lasso realmente recibió un país conmocionado, con una serie de crisis que se delataban de distintas maneras, con síntomas muy preocupantes. ¿Qué pasa con el resto? Me parece que en otros puntos hay también avances que son importantes. Por ejemplo, hay una crítica frontal desde el mismo gobierno al sistema de salud que todos sabemos es desastroso. El vicepresidente de la República está haciendo un recorrido personal por buena parte de las casas de salud, ha puesto el dedo en la llaga, está señalando sus errores y estamos seguros, creemos muchos ciudadanos, pues que en las próximas semanas y en los próximos meses empezarán a darse soluciones a esos problemas. Me parece que en el campo de la educación superior hay igualmente pasos importantes. Ciertamente, Senacid no desaparece como se prometió y no desaparece porque necesita de una ley para ello, de una reforma legal, pero se ha cambiado el sistema de exámenes de ingreso o el sistema de admisión. Hasta donde conozco, el nuevo sistema funcionó en esta primera etapa, hay un mayor acceso, diríamos, a la educación superior y es de esperar que en los próximos meses pues se den cambios, sobre todo si la Asamblea apruebe el proyecto que contempla la conformación de un nuevo Consejo de Educación Superior. Me parece que hay pasos importantes en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Estábamos acostumbrados a 10 o 12 años del correísmo en donde la libertad de expresión sufrió un serio golpe, un golpe contundente. Y estamos viviendo hoy nuevos tiempos. Creo que hay que reivindicar esos aspectos positivos. Desaparecieron las famosas cadenas nacionales que eran un tormento para la gran mayoría de la ciudadanía y que hoy en buena hora ya no están en el aire. Me parece que hay pasos importantes que se han dado y por supuesto lo que queda hoy es la expectativa por cumplir no solamente lo que llamaríamos promesas de la campaña de Guillermo Lasso, sino cumplimiento de solución de los grandes problemas que tiene el país y dentro de ellos el austro ecuatoriano. Adicional a esta emergencia que se presentaba y a esa necesidad de actuación urgente y precisa de la pandemia, quizá la otra gran expectativa que se generó con el gobierno de Guillermo Lasso fue la recuperación económica. ¿Cómo mira usted ese aspecto? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, habíamos comentado al principio, pues, que lo que se dio en llamar el efecto Lazo generó una baja sensible, una reducción sensible del riesgo país, es decir, de la confianza con que, o la falta de confianza con que desde el exterior se mira al país, de un alto nivel de desconfianza que existía, se pasó a un nivel de confianza que es mucho más positivo para el país. Me parece que la actividad económica está fluyendo de una mejor manera. Los informes de los diferentes sectores económicos, privados inclusive, hablan de una recuperación lenta, pero en todo caso de una recuperación y no de un declive. Y a mí me gusta siempre comparar con lo que probablemente hubiese ocurrido en caso contrario, de haber ganado la otra candidatura. Este rato la situación económica hubiese sido terriblemente dura, con salida de divisas del país, con disminución de la actividad económica, con el cierre de proyectos que se anunciaron iban a cerrarse en el sector privado. Es decir, siempre yo creo que es bueno
comparar lo que está ocurriendo con lo que pudo haber ocurrido, aunque lo segundo no sea sino una posibilidad, pero una posibilidad más o menos razonable de lo que se creía. Y me parece que mucha gente está haciendo esa comparación y eso es lo que genera de alguna manera el optimismo que el gobierno está obligado a mantenerlo, porque el optimismo no es en una persona, la confianza no es solamente en una persona, la confianza es en el rumbo que el país va tomando cada día y que tomará en el futuro. Faltan, sin embargo, las reformas claves para la economía, la reforma laboral, la reforma tributaria, posibles reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos son los temas realmente delicados, críticos, que podrían de alguna manera mover las aguas, terminar con esa especie de luna de miel que le tiene a Guillermo Lasso prácticamente con un 60% de aceptación. Así me parece, hay la sensación de que en algunos de esos campos el gobierno está yendo con paso demasiado lento, más de lo que podía haberse esperado. Hay quienes desde el gobierno en estos mismos días he escuchado a través de los medios de comunicación, explican que esa lentitud en los pasos se debe a que no existe una confianza en que la Asamblea Legislativa pueda aprobar los proyectos que se enviarían al Poder Legislativo. Pero cualquiera que sea la situación, ciertamente es hora, pasados estos 100 días y pasado el tema de la vacunación como prioritario, es hora de que el gobierno acelere los pasos allí. La ministra del Interior acaba de anunciar que en caso de que no exista un ambiente propicio en la Asamblea para aprobar las reformas que el gobierno estaría listo para enviar, se acudiría a una consulta popular. A mí personalmente me parece un buen camino, me parece un camino práctico, con todos los riesgos que implica para el régimen, pero a la final la actividad política es una actividad también de riesgo, una actividad en donde uno tiene que escoger entre lo posible, entre lo deseable y entre lo que es realista. Y me parece que en caso de que en la Asamblea no cursen esos proyectos con la celeridad y la seriedad con la que deberían correr, una consulta popular sería un camino idóneo en el tema de reformas laborales, en el tema de reforma a la seguridad social, en el tema de reformas a la educación superior. En la educación superior, que yo sepa, existen como 11 proyectos en la Asamblea con el que envió el gobierno. La Asamblea no puede seguir con la irresponsabilidad con la que está funcionando al no dar paso a esos y enfrascarse en riñas internas y en asuntos de poca monta como son los protagonizados por algunos legisladores. Vayamos a temas de cercanía, doctor Jaramillo, aquellos que lo sentimos de una manera quizá más fuerte acá en la provincia de La Suay, en el austro ecuatoriano. El tema de la vialidad, de ese aislamiento muy costoso que genera costos indirectos, falta de competitividad. A los temas del agua y la minería, las preocupaciones existentes por dos decretos claramente en la línea extractivista. Y también el tema de la descentralización, sobre lo cual no hemos escuchado ni visto ningún cambio. El tema de la incomunicación es un tema de una gravedad extraña, extrema. No hace falta señalar datos, ustedes en los medios de comunicación han venido recalcando con mucho detalle en estos últimos días. No es que la incomunicación actual con el corte de la vía por Molleturo sea debido al actual gobierno, es un problema que se arrastra desde hace años, pero en todo caso es una situación que tiene que ser solucionada por el actual régimen y que tiene que ser solucionado por el ministro de Obras Públicas. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuán duradera será la solución? No sabemos todavía, pero hay un ambiente general de desconfianza y de falta de fe en lo que vaya a ocurrir allí. Este rato la situación de conectividad de la SUAY es de extrema gravedad y ciertamente no puede mantenerse por más tiempo. La posibilidad de que se reanuden vuelos entre Cuenca y Guayaquil es lejana, pero así se concretara esa posibilidad,
Eso soluciona problemas de un segmento reducido de la población y de la actividad económica. El resto de ciudadanos tendrán que seguirse movilizando por la provincia de Cañar, es decir, una regresión a hace 20 o 30 años. Me parece que es un problema en el cual el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, debe empeñarse con toda su fuerza, con todo el conocimiento que él tiene sobre la zona y sobre la región y darle una solución urgente a través de los pasos que sean convenientes, algunos pasos temporales, etcétera, pero la sensación que existe en la ciudadanía es que no se está haciendo lo que debería hacerse con la celeridad con la que debe actuarse. Quizá vale la pena también un análisis, doctor Jaramillo, de qué estamos haciendo los cuencanos al respecto. Y no nos refiramos por el momento a aquellos movimientos como el que usted presidió por el Bicentenario de Cuenca y otro comité similar que se ha convertido en permanente por los intereses de la SUAY. Hablemos de nuestras autoridades. ¿Cómo ve el desempeño conjunto de ellos para realizar una gestión en favor de esta provincia desde el gobierno? ¿Cómo están nuestros asambleístas, como el alcalde, como la señora prefecta, cuando vemos también un cierto activismo ciudadano que sin duda ha despertado con respecto a lo que se vivía en anteriores gobiernos, que protesta por las ciclovías, que arma grandes debates por PUCs, PDOT y hasta el momento esa dificultad de manejo interno que muestra el municipio. Hablando de las autoridades en general, sí es preocupante el hecho de ver poca sinergia entre las autoridades, cada uno por su lado, sin una actuación conjunta para emprender quizá de una mejor manera la defensa de nuestros problemas. Yo me había permitido graficar al referirme a autoridades de los anteriores periodos, no a las actuales, que era un caso extremo de una actitud negativa, en donde el alcalde no hablaba con el prefecto no hablaba con el gobernador, los tres no se reunían, no podían estar ni siquiera en el lugar en el que pudieran encontrarse por actos diferentes. Con lo único que hablaban eran con el obispo, yo había dicho un poco gráficamente, tal vez para confesar sus culpas y sus errores. Eso no puede seguirse dando. Me parece que hay una actitud menor. Yo diría que la actitud del gobernador hasta ahora es una actitud prudente por una parte, pero también de acciones, creo yo, bastante vigorosas y ágiles para solucionar algunos de los problemas. Creo que está haciendo una buena labor. Igual me parece que ocurre con el alcalde. Existe buena voluntad, existe decisión, pero me parece que está faltando todavía una unidad de acciones, una unidad de criterios en lo que pueda haber unidad para representar a la región. De la señora prefecta realmente no puedo opinar porque son tan escasas las noticias sobre sus actividades y probablemente no es que sean escasas las noticias, sino que son probablemente escasas las actividades que no puedo hablar realmente ni opinar al respecto. Pero ciertamente lo que falta es una unidad de acción para representarlos. Los legisladores creo que están enfrascados en otros temas antes que en los de representación de la provincia. No hay una voz de la provincia, no hay una voz de la región y eso es lamentable. Vayamos en la parte final a sus expectativas por lo que se viene en los próximos días, qué es lo que aspira y piensa va a suceder en el país, doctor Jaramillo. Yo creo que el país espera este momento y la mayoría de sus ciudadanos esperamos afrontar uno de los más graves problemas que existen y que seguirán dándose en el futuro si no hay soluciones urgentes, como es el de la reactivación de la economía y sobre todo dentro de la base de esa reactivación, la generación de empleo. La falta de empleo es la peor tragedia que le puede ocurrir a una sociedad y la peor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano. Y este rato siguen siendo 7 de cada 10 ecuatorianos los que no tienen un empleo formal, un empleo digno, es decir, un empleo que les permita ver con una razonable confianza el futuro. Me parece que esa es la gran tarea que le queda al gobierno en los próximos días.
Me parece que el segundo paso que tiene que dar es empeñarse a fondo en el cumplimiento de las promesas en el campo de la salud. Hay ya un diagnóstico, hay una visión acertada sobre esos problemas, se ha puesto el dedo en la llaga por parte del vicepresidente de la República, hoy quedan ya las soluciones para que esos males no sigan subsistiendo. En el caso de la SUAY, el atacar de frente el problema de la incomunicación es una realidad urgente, digamos, es una necesidad urgente, no solamente que debe ser afrontada desde el gobierno, sino también desde la ciudadanía y desde sus autoridades, uniéndose para hacer un frente común y lograr las mejores soluciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Declaraciones del doctor Mario Jaramillo. Él fue miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario de Independencia, exrector de la Universidad de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.